Nehemías capítulo 3. Solo leamos el inicio. Y leo desde la versión Reina Valera contemporánea, por si acaso la ve un poco diferente. Entonces, el sumo sacerdote de las ovejas. La repararon hasta la torre de Amea y reconstruyeron la torre de Hananel con la ayuda de la gente de Jericó y de Zacur, hijo de Inri. Los descendientes de Sena reconstruyeron la puerta del pescado y revistieron de madera las puertas y les pusieron cerraduras y cerrojos. Contaron con la ayuda, gracias mi hermano, con la ayuda de Meremot, el hijo de Urías y nieto de Cos, de Mesulán, el hijo de Berequías y nieto de Mesesabel, y de Sadoc, hijo de Baná. A su lado estaban los tecoitas, aunque en las obras del Señor no se contó con la ayuda de los jefes del pueblo tecoita. ¿De qué estamos hablando, hermanos, acá? Paremos por un instante, como en esta versión se coloca de la reconstrucción. En el versículo 1 se dispusieron a reconstruir no solo la puerta de las ovejas, sino todas las puertas del muro y todo el muro de Jerusalén. Esto era el encargo que Dios le había puesto en el corazón de Nehemías. Y como lo dijimos la vez pasada, lo que Dios nos ha mandado a hacer en el nombre de Jesús por la fe en Él es importante porque va a mostrar el carácter de Cristo y nos va a dar la oportunidad de predicar a Cristo. En ese entonces no había venido el Mesías, ahora nosotros conocemos a Cristo y todo lo que hacemos, lo hacemos como para el Señor y en el nombre del Señor. Entonces cualquier tarea que realicemos personal, individual, lo hacemos como si lo hiciéramos para el Señor y para que el Señor sea conocido. Pero especialmente las obras que hacemos como iglesia y como ministerio. Y a veces hay una especie de conflicto en los corazones cuando hablamos mucho en nuestras iglesias de la doctrina de la gracia, de que Dios nos perdona por su gracia, su favor gratuito, que no hacemos ninguna obra para alcanzar la salvación y pensamos que no debemos esforzarnos. El esfuerzo no es para ganarnos la gracia o el favor de Dios, pero sí es el esfuerzo en la gracia del Señor, como lo dice Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y uno dice, ¿cómo así? ¿Esfuerzo y gracia en la misma frase? Sí, porque la obra del Señor por su gracia es que no solamente nos recibe, sino que nos capacita para que ahora nuestras fuerzas sean dirigidas por Él. Como dice también Pablo en otra de sus cartas, Él es el que pone el querer como el hacer. Y algunos pensamos que la gracia es no haga nada y deje que el Señor haga todo. Pues resulta que Dios hace todo, pero lo que yo no puedo hacer lo hace sin mí, y lo que yo podría hacer Él lo hace a través de mí, para que yo no lo haga en mis fuerzas, sino con su poder, con su gracia. Él pone el querer como el hacer. Y combatimos, eso es cierto, en las iglesias en que enfatizamos la salvación por gracia, el activismo. El no estar haciendo muchas cosas pensando que con hacer mucho se está comprando el favor de Dios, porque nunca se puede comprar. Pero a veces caemos en pasivismo, en no hacer nada para el Señor especial, ni nada de lo normal que hacemos para el Señor. Entonces yo sigo criando hijos, yo sigo yendo al trabajo, yo sigo siendo una persona normal y todo lo hago como todo el mundo lo hace y no lo enfoco en hacerlo como una obra que me encargó el Señor. Dios no solo nos encargó que extendamos su reino predicando el evangelio, nos encargó que extendamos su reino teniendo matrimonios en el Señor, siendo hijos en el Señor, siendo padres en el Señor, siendo trabajadores en el Señor, siendo jefes en el Señor, siendo profesionales en el Señor, siendo obreros en el Señor. Todo lo hacemos en el Señor. Así que si usted no tiene un cargo de liderazgo en esta iglesia o en cualquier otra iglesia y no tiene un servicio especial dentro de la iglesia,
no piense que lo que hace no lo hace para el Señor. Como lo dije la semana pasada, a Nehemías se le mandó a hacer un muro, construir una pared larga, alta y ancha, que le daba la vuelta a una ciudad, pero al fin y al cabo era una pared. Nehemías se parecería más bien a lo que hoy serían los ingenieros civiles, o de pronto hasta ingeniero industrial, porque también no solamente dirigía la construcción, sino que dirigía también la organización y el pueblo, y eso lo vamos a ver hoy. Y tuvo que hacer, como lo dijimos la semana pasada, planes, planificación. En su planificación tuvo que orar, tuvo que conseguir autorización y tuvo que convocar gente, porque nada de lo que hacemos en el Señor lo hacemos solos. ¿Recuerdan? La semana pasada lo vimos. Y a veces los creyentes pensamos que como vivimos por la gracia del Señor, entonces dejamos que las cosas pasen y no planificamos nada y quedamos a la deriva. No, el Señor nos dirige también a través de nuestros planes, dirige nuestros planes, nuestra planificación, para que la llevemos a cabo conforme a su voluntad. Eso lo vimos en el capítulo 1 y capítulo 2. Hoy abordamos desde el capítulo 3, si Dios lo permite, hasta el capítulo 7, pero no se preocupen, no vamos a leer todos los 5 capítulos. La semana pasada leímos los 2 capítulos, esta no. Lo que queremos es, por favor vaya conmigo después de haber leído que estaban reconstruyendo, al capítulo 5, versículo 19, el final del capítulo 5. Y vemos una expresión de Nehemías, pero que caracterizaba su vida de oración. Dice el verso 19: Dios mío, te ruego que no te olvides de mí, ni de todo lo que he hecho por este pueblo. Te ruego que no te olvides de mí, ni de todo lo que he hecho por este pueblo. Nehemías oraba a Dios porque todo lo hacía en Dios. Ahorita lo veíamos en la escuela dominical a las 9 de la mañana con la vida de Moisés. Usted no puede hacer la obra de Dios sin depender de Dios, y eso necesita oración. Y eso nos recuerda con lo que veremos hoy en la ejecución de lo que Dios nos manda hacer, la obra del Señor, que lo que hacemos para Dios implica buscar el bien del pueblo de Dios, más que nuestro propio bien, pero confiando en que nuestra recompensa viene de Dios y en Dios por medio de Cristo. De nuevo, lo que hacemos, lo hacemos para Dios, y eso implica buscar el bien del pueblo de Dios, pero confiando solo en ser recompensados en Cristo. Lo vimos con Moisés en la escuela dominical, lo vemos ahora en esta pequeña expresión de oración de Nehemías. Si usted espera la recompensa de la gente a la que sirve, nunca la recompensa va a ser como usted la quiere, ni como debería ser. Solo Dios sabe recompensarnos, y lo hace en Cristo, porque lo que hacemos no lo hacemos para ganarnos el favor de Él, sino para dar testimonio de Él, que ya nos dio su favor en Cristo. Entonces, incluso puede ser que lo que hacemos acá tenga recompensa es después de esta vida. No hay problema, pero la recompensa está segura en Cristo. A veces algunos no oramos porque queremos recompensas inmediatas, rápidas. No nos comprometemos con más personas en el nombre del Señor a discipular a alguien, a evangelizar a otros, a comprometernos en un servicio en la iglesia, ministerial, a salirnos de nuestro pedacito de vida para ayudar a otros en el nombre del Señor, porque la gente paga mal, son ingratos, y a veces peor todavía dentro del pueblo de Dios. Gente que uno esperaría que sean agradecidos, no lo son. Pues si usted espera su recompensa de las personas y no de Dios, nunca va a obrar para el Señor, sirviéndole a las personas. Entonces lo que queremos es movilizarnos. Hay que planificar, pero a veces se queda todo en planes. ¿Qué va a hacer usted en su vida? ¿Qué va a hacer para que el reino de Dios sea extendido? ¿Cómo va a enfocar su ministerio, su matrimonio, su vida personal?
¿Qué va a hacer dentro de la iglesia? Un servicio especial. ¿Cómo va a hacer para hacerlo en el Señor? Usted tiene que sentarse a orar, buscar lo que el Señor quiere que busque de autorización para hacerlo, y al mismo tiempo, lo vimos la semana pasada, tiene que convocar a otros para que lo hagan con usted. Pero bueno, listo, ahora lo vamos a hacer. ¿Qué hacemos? 3 cosas solamente vemos hoy como principios en estos 5 capítulos. Primero, organización. Segundo, protección. Y tercero, designación. Organización, protección y designación. Yo sé que no aparece en el capítulo 3 que Nehemías organizó a toda esta gente, pero eso está implícito en el texto desde que empieza el libro. Entonces, en el capítulo 3, cuando se empieza la narración, se habla de que lo hicieron, la reconstrucción, la ejecución de la planificación, la hicieron organizadamente. Porque la organización implica que todos tengan una función o un rol. Si no todos, por lo menos una buena cantidad de personas. Y si vamos a bendecir al pueblo de Dios, siempre se debe vincular al mismo pueblo de Dios para su bien. Hay gente que dice: yo quiero que oren por mí. Hagan la consignación o el registro de sus peticiones en donde el cuaderno que pusieron las hermanas de oración. Eso está muy bien, pero también haga oración. O sea, no ponga a otros a orar si usted no va a orar, ¿cierto? Cuando alguien le dice a uno, eso es un buen consejo para ejemplificarlo: ore por mí. Listo, yo voy a orar por usted. De una vez aproveche y le diga: vamos a orar de una vez los dos, para que vincule a la persona que está pidiendo algo en eso que está pidiendo. Cuando Cristo en Mateo 9 le dijo a sus discípulos que oraran por obreros para la mies, los puso a orar por gente para predicar. Y en el capítulo 9, final del capítulo 9 de Mateo, en el inicio del capítulo 10, dice que a esos que puso a orar, de entre ellos sacó a 12 para predicar. Porque lo que necesitamos no solamente es que Dios nos responda a través de alguien y que organice a gente para servirnos, sino que nos organice a nosotros, que muchas veces somos muy desorganizados. Vamos a hacer algo, tenemos mucho entusiasmo, ni lo planificamos, y cuando lo planificamos empezamos a hacerlo totalmente diferente a como lo planificamos. ¿Y a quién involucramos en esa organización? Recuerden, esto no está en el texto, pero orden u organización es sencillo. Un lugar para cada cosa. Cuando usted entra en una casa y dice que está desorganizada, ¿qué es lo que está queriendo decir? Que cada cosa está en cualquier lugar. Un lugar para cada cosa. El primer organizado y organizador es Dios. Después de que crea todo, empieza a separar o a dividir y asignarle a las aguas arriba, a las aguas abajo un lugar, a la luz el día, a la noche la oscuridad. Eso es organizar, un lugar para cada cosa. También un responsable para cada función. Alguien que responda en una determinada tarea. Y ojalá un horario para cada tarea. Un lugar para cada cosa, un responsable para cada función y un horario para cada tarea. Y alguien dice: si yo vivo solo, pues póngale un lugar a cada cosa usted solo. Sea usted responsable de cada tarea, priorice cuáles son las más importantes, establezcalo, y obviamente póngase usted mismo horarios. Pero eso no es ser muy legalista, no, eso es ser organizado, disciplinado y formar carácter en Cristo. Ahora, ¿quiénes son los que participan de esa organización cuando somos varios? Versículo 1 del capítulo 3. En esta versión bíblica dice: entonces el sumo sacerdote Eliasib y los demás sacerdotes se dispusieron a reconstruir la puerta de las ovejas. Mire la palabra como la traducen acá: se dispusieron. Vamos a organizar a los que estén dispuestos. Y alguien dijo: alguien dispuesto es también alguien disponible. ¿Están dispuestos a orar? Sí, pero no estoy disponible a esa hora. Entonces no. ¿Está dispuesto a predicar? Sí, pero no estoy disponible en ese momento de la actividad. Entonces no. No solo hay que querer, sino también hay que disponerse a hacerlo. ¿Quiénes estaban dispuestos? Yo, para que no leamos todo el capítulo, he sacado la siguiente lista. Primero, los líderes del pueblo.
Aparecen, si usted lo quiere apuntar y luego revisar en su casa, en el versículo 1, sacerdotes. En el versículo 22, sacerdotes. En el versículo 28, sacerdotes, involucrados en ciertos tramos de la reconstrucción del muro, porque eran líderes eclesiásticos o líderes religiosos del pueblo. También aparece la palabra en esta versión bíblica gobernantes en el versículo 9 del capítulo 3, en el versículo 12, en el versículo 14 y del 15 al 19, en cada uno 15, 16, 17, 18 y 19 aparecen gobernantes. También aparecen levitas que dentro de las 12 tribus de Israel tenían un liderazgo representativo. Aparecen en el versículo 17. Aparecen sirvientes del templo, gente que aunque uno diría no tiene un liderazgo, pero tiene un puesto de importancia ante la población porque servían en el lugar de adoración, en el versículo 26, y yo le he colocado aquí en mis palabras modernas, aparecen empresarios. ¿Cómo así? Si la palabra ni siquiera existía. Pues aparecen gente que trabajaba en el comercio y en las artesanías, que trabajaban con la plata, no la plata, el efectivo que decimos hoy, sino el elemento, la plata, como el oro. Eran orfebres, no, eran artesanos. No sé cómo se le dice al artesano de la plata. Al del oro, orfebre. Al de la plata. ¿Algún hermano que sepa? ¿No? Eran eso. La cuestión era que trabajaban como artesanos y tenían cierto nivel o estrato social. Por lo general los que trabajaban con los elementos de este tipo tenían un nivel económico más o menos bueno en la sociedad. Y además, si eran comerciantes también, los comerciantes los vemos en el versículo 32 y en ese mismo versículo y en el versículo 8 vemos los trabajadores de la plata. ¿A qué quiero apuntar? A que los que salieron a tirar pica y pala para abrir la brecha o a mezclar los elementos necesarios o a colocar las piedras para el muro y a trabajar duramente no fueron los cualquiera, fueron los más representativos de la época. Y entonces aquí se cumple lo que Cristo dice, que el que quiere ser el primero sirva a los demás. A un pastor empezando en una iglesia, pero a un padre de familia en una casa, como a un jefe en un trabajo, no le quita nada agarrar una escoba y barrer un lugar cuando está sucio. Al contrario, le aumenta en respeto porque es capaz de involucrarse con los demás en su labor. Yo sé, hermano, yo sé que por orden debemos, ya lo vamos a hablar eso, asignar tareas. Pero si yo veo desorden y vivo regañando porque hay desorden en el caso de la familia y no agarro yo mismo y acomodo lo que está en desorden y mis propias cosas las ordeno u organizo, entonces lo que estoy diciendo no va coordinado con lo que estoy haciendo. ¿Sí me explico? Los primeros que se deben involucrar en la obra del Señor son los que tienen alguna clase de posición, porque esa posición no es para exaltación, sino para servicio. Así como dicen en Cúcuta, creo que lo comenté la semana pasada, todavía tengo en la memoria, un hermano que estaba sentado al frente y no decía amén, sino decía ay, 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 que le pegaba. ¿A quién llamamos primero a que se involucren en las cosas más sencillas de la iglesia, pero fundamentales cuando sean necesarias? A los que supuestamente lideran cualquier área en la iglesia, líderes de una iglesia, pero también líderes en el hogar, líderes en el trabajo, líderes en cualquier área. Se supone que somos los primeros. Que no vamos a hacer todo ni nos vamos a encargar de todo. Tampoco se trata de que seamos los hombres o las mujeres orquesta los que tengamos alguna responsabilidad en la iglesia, pero sí tenemos que involucrarnos. Pero también a quién se involucró. Ellos se dispusieron, estaban dispuestos, se involucraron los líderes, pero también se dispusieron los más alejados a la obra. En el versículo 2 y en el versículo 7 se menciona a gente de Jericó y a gente de Gabaón y a gente de Mizpá, gente que no vivía en la ciudad de Jerusalén, gente que no iba a disfrutar directamente de la cobertura del muro que estaban reconstruyendo, pero gente que entendía la importancia para ese momento, en esa época histórica, de la reconstrucción de ese muro para darle solidez a la ciudad de Jerusalén, protección y al mismo tiempo representatividad delante del pueblo para que el pueblo volviera a unirse y volviera a buscar a Dios. Entonces aquí se trata de que no es el que, pero es que eso no me toca a mí, porque es el del ministerio tal o el del ministerio tal,
O eso no me toca a mí porque esos son los jóvenes, los ancianos no hacemos nada con eso, o eso es de los ancianos, los jóvenes no nos metemos en eso. No, yo puedo por lo menos orar, involucrarme por ello. Y yo, si estoy alejado de esa actividad, puedo estar conectado de alguna manera para colaborar. Y eso muestra la disposición. Ahora, ¿a quiénes más se involucraron? Se aprovecharon a los más cercanos a la obra. En el versículo 10 y en el versículo 20 aparece la palabra casa. Los pusieron a construir frente a su casa, el muro que pasaba frente a su casa. ¿Recuerdan antes cómo se construían las calles todavía se hace, ¿no? En mi barrio se hizo la pavimentación de la cuadra, el gobierno dio unos recursos, alguien de una empresa privada dio otros, se colocaron los materiales y cada uno construía el cuadrito que le correspondía enfrente de su casa y se involucraba en eso. Si yo estoy viviendo aquí y estoy viviendo frente al muro y está trabajando todo el mundo en reconstruir el muro, yo digo, qué chévere, qué bonito, que les vaya bien. ¿Sí? Yo tengo que involucrarme. Y ahí tenemos que entender la cercanía. Y aquí todos somos cercanos, en caso de la iglesia, en cualquier actividad que se haga, porque todos somos parte de la iglesia del Señor. Entonces todos debemos sentirnos cercanos, pero especialmente si es en la función o el llamado que yo tengo en la iglesia o en cualquier lugar, entonces yo me siento cercano. Si es una cuestión de construcción, yo me acuerdo cuando Sebastián, que no había venido, creo que nunca había tirado pañete, no sé si en las prácticas lo había hecho, y eso se vio cuando lo tiró, ¿no? Marcos sabe de ello, pero estudió ingeniería civil. El hermano, de pronto está conectado ahí por internet. Él vino y fue el primero que dijo, yo colaboro, yo soy ingeniero. ¿Cómo por lo menos no voy a colaborar a tirar algo de pañete? No dijo, no, yo soy ingeniero, a mí esas labores no me corresponden. Pero estaba afín a sus capacidades. Como si alguien quiere que le colaboren con unas tareas de matemáticas, Michael, que es ingeniero petroquímico, le gusta mucho la matemática, le puede ayudar, ¿sí o no, Michael? Si ya es afín a mí, ¿yo por qué no puedo colaborar? Es más, necesitaría estar más dispuesto a colaborar con lo que yo tengo. Eso no implica responsabilidades definitivas ni que yo esté obligado a hacer todo lo que todo el mundo me pida, si no me revientan. Pero si yo tengo una capacidad, la pongo a disposición porque tengo una afinidad. Si el muro pasa por enfrente de mi casa, lo menos que yo puedo hacer es decirle, muchachos, ¿le traigo agüita? Porque están construyendo el muro. A los que están construyendo, les colaboro, si quieren sigan y se descansan en mi casa. Aquí hay almuercito. Y lo más que puedo hacer es involucrarme y yo mismo ayudar a construir. Nos damos cuenta que falta más disposición, ¿cierto? Para hacer muchas cosas de nuestro propio corazón, salirnos de nuestro círculo y trabajar con otros. Organizado u organizando a los que estén dispuestos, protegiendo la obra que se está construyendo. Ese es el punto 2. ¿Qué es lo que siempre pasa cuando se empieza algo en el nombre del Señor? ¿Qué pasa? Vino Cristo y dijo Cristo, veo caer a Satanás como un rayo en el tiempo que él estuvo. ¿Qué siempre sucede cuando la obra de Dios se está extendiendo? No solo a través del Salvador Cristo cuando vino a la tierra, sino a través de los que él envía. ¿Qué sucede? ¿Qué hay? Oposición, ataques, fuertes, duros, continuos. Ya lo vimos en los primeros 2 capítulos. ¿Quiénes están representando la oposición externa acá en esta historia de Nehemías, en esta época de reconstrucción del muro? Tobías y Sanbalat. Por ahí se aparece otro más. Se da uno cuenta que eran de otros pueblos. ¿Quiénes eran estos? Pensemos un momento hoy antes de continuar nuestro mensaje. ¿Quiénes eran estas personas? Y además se le mete después a Gesén el árabe, Tobías el amonita, Sanbalat el horonita. Pues se identifica quién era el pueblo de Amón, quién era el pueblo árabe, pero no se identifica cuál era la ciudad de Orón en los estudios históricos, pero de todas formas era horonita. ¿De dónde salió esa gente? Pues era gente que tenía algún cargo importante en el sector del norte de Jerusalén, es decir, en la parte que se llamó Israel, el reino del norte, donde habían sido exiliados antes que por el pueblo babilonio, por el pueblo asirio. Y sucedió algo particular con ellos que luego se terminó consolidando en el tiempo en que vino ya Nehemías en el reinado de Persia con Artajerjes, y era que se había mezclado con otros pueblos en ese sector, incluso la religión se mezcló, y por eso incluso se cree históricamente,
por esa oposición a la reconstrucción del muro y a que el pueblo de Israel volviera a su tierra, que en ese sector, que sería lo que para el tiempo de Cristo sería algo como Samaria, el sector de Samaria, hubo conflicto con los samaritanos, cultural, histórica y socialmente. ¿Y por qué esa gente se oponía? ¿Por qué se opone el mundo a que hagamos algo en el nombre del Señor? Porque dicen nosotros somos del diablo y ustedes de Dios, y los del diablo peleamos contra los de Dios. ¿Así sucede? ¿Así se ha dado las persecuciones de la iglesia? Nunca, ¿no? Se paran y dicen, pero eso no es lógico. Ustedes están yendo contra lo que nosotros tenemos culturalmente, socialmente, políticamente organizado. Ustedes como que se quieren rebelar contra el rey, ustedes como que quieren es desorganizarnos lo que ya tenemos ordenado en este mundo. ¿No es así que se opone el mundo a la iglesia? ¿Seguro? ¿Están seguros? Hermanos, ¿ustedes han visto películas? ¿Han visto televisión? ¿Han visto noticieros? ¿Se han dado cuenta de los principios que rigen el mundo? ¿Han hablado con gente a su alrededor? ¿Se han dado cuenta que no son los mismos principios nuestros en Cristo? Que tienen una moral diferente, aunque quieran hacer las cosas bien hechas, por más morales que sean, se van de la palabra de Dios y no reconocen su pecado ni quieren entregarse a Cristo. ¿Se dan cuenta que alguien que viva con unos principios diferentes va a generarle en ellos incomodidad y hasta rabia? Los versos que aparecen en capítulo 4 al inicio muestran que ellos se pusieron furiosos, versículo 1 al 3. Cuando Sanbalat, Nehemías 4:1, supo que estábamos reconstruyendo las murallas, se puso contento. No, aquí dice se puso furioso. ¿Y cuál fue la primera reacción? Cuando la gente se pone brava, lo primero que hace, esta es una de las reacciones, ¿no? Se burló de nosotros. Casi siempre las personas burlonas son personas que quieren atacar a alguien y no son capaces de hacerlo con argumentos, sino solo con expresiones de burla. Dice el verso 2, luego fue a hablar con sus compañeros y con el ejército de Samaria, mire lo que les decía hace un rato, y les dijo, ¿y estos pobres judíos qué creen que están haciendo? ¿Qué les pasa? ¿Vamos a permitir que vuelvan a ofrecer sus sacrificios? ¿Acaso creen que acabarán de reconstruir en un día? No fue un día, fueron 52, lo vemos después. ¿O qué van a recoger de las cenizas, las piedras que fueron reducidas a polvo? O sea, burlándose, esta gente no puede nada, no son capaces, son un pobre pueblo, una pequeña manada, un grupo minúsculo. ¿Qué va a impactar el mundo? ¿Qué puede hacer un hombre en esta tierra? Pues el Hijo de Dios sigue transformando vidas y cambiando corazones y trayendo el cielo a la tierra por medio de aquellos que confían en Él. Un solo hombre, claro, el Hijo de Dios, y unos cuantos hombres con Él, caminando en esta tierra predicando el Evangelio. Mire de dónde vamos, usted y yo somos consecuencia de ello. El mundo menosprecia y se burla de lo que usted quiere hacer por el Señor y para el Señor. Esa es la primera forma de ataque, el ataque externo, burla, pero también hay ataques externos con amenazas. Sigamos la lectura hasta el versículo 8. Dice, verso 4 del capítulo 4, dice, verso 3, no lo leí. A su lado estaba Tobías el amonita, quien decía, la muralla que están reconstruyendo, sigue la burla, con el solo peso de una zorra se vendrá abajo. Eso lo desbaratan cualquiera. Saltémonos la oración de Nehemías por el momento y vayamos al versículo 7. Cuando Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los habitantes de Asdod se enteraron de que estábamos reconstruyendo las murallas de Jerusalén y de que estábamos cerrando sus brechas, se enojaron muchísimo y se pusieron de acuerdo para atacarnos y destruir la ciudad de Jerusalén. Hay amenazas de ataque. Salte al versículo 11 conmigo. Supimos que nuestros enemigos estaban pensando entrar en la ciudad y tomarnos por sorpresa y matarnos para que no pudiéramos concluir la obra. Y cuando llegaban a Jerusalén, los judíos que vivían en las ciudades de nuestros enemigos nos repetían lo mismo muchas veces. ¿Cómo supo todo esto Nehemías? Por esta gente que le decía lo que ellos pensaban. Entre comillas, no importa de dónde ustedes vengan, ellos los van a atacar. No importa si tienen permiso del rey, no importa si ustedes Dios los respalda, no importa lo que sea, esta gente está armada y es peligrosa y les va a ir mal. Yo pienso en aquellos que son misioneros en lugares donde se persigue el evangelio
misiones transculturales, Ventana 1040, pero también pienso en misioneros en lugares que no son transculturales, sino por ejemplo como en el caso de un testimonio que veía en estos días de un cucuteño que levantaba obra en la frontera y que siendo misión urbana lo terminaron matando porque los grupos subversivos del lugar no querían que siguiera predicando la palabra de Dios. Pero es que es apenas lógico. Si yo predico, entonces los muchachos no van a querer vincularse al grupo subversivo, van a perder fuerza armada. Es apenas lógico. Si yo predico y la gente se convierte, no va a haber quien consuma el vicio que venden los jíbaros en la calle, que aquí lo han ofrecido en las calles y yo he tenido que verlo y hablar hasta con ellos. Es apenas lógico. Si yo predico y las muchachas se convierten, no van a ofrecer su cuerpo para prostituirse a cambio de poder pagar un semestre en la universidad, porque van a entender que Cristo las salva de su pecado, las perdona de su pecado y ahora van a querer vivir agradeciéndole a Él en obediencia y van a entender que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es apenas lógico. Los que están organizando todas esas cosas se van a enojar y van a querer amenazar hasta con matar. Y cuando estábamos me acordé de ello, cuando estábamos, solo para ilustrarlo, para que usted entienda que eso no es ajeno a nosotros, cuando estábamos ahí apenas pasando el río en San Antonio con mis muchachos bien pequeños, varias cosas pasaron, pero entre las cosas que pasaron, dijeron que nosotros teníamos mucho dinero y que el lote que teníamos, que nos habían regalado, no lo compramos en una invasión para construir un templo en el cual vivíamos, para luego construir el templo ahí, o el local de culto, era como le llaman en Colombia, para engorde, y era para que nosotros nos lucráramos con dinero. Y eso no salió ni siquiera, ya lo vamos a ver dentro de un momento, de fuera, salió de alguien de dentro que se congregaba supuestamente con nosotros. Y terminaron amenazándonos y tuvimos que salir de allí, vendiendo lo poquito que habíamos invertido para recoger algo y poder empezar, no el lote porque el lote no se podía vender, y entregando. Y en la ocasión final yo recuerdo con mi esposa que dimos vueltas, yo me volví estratega, le dimos vueltas por todos lados por la invasión, vayámonos por aquí, por acá, porque siento que nos van persiguiendo y nos querían matar. A ella le tomaron una foto y después con el tiempo el personaje que era el sicario del sector apareció muerto, pero antes apareció muerta la persona que era la que él había enviado disfrazada de cristiana evangélica para comprarnos el lote supuestamente. Toda una fragua, un complot de cosas solo por predicar el evangelio a gente que estaba en ese lugar. Hermanos, ustedes no saben el mundo en que vivimos hasta que no perciben ataques o amenazas del mismo mundo por predicar el evangelio. De verdad ustedes y yo no entendemos lo complicado que es este mundo y lo que se mueve, lo que el diablo mueve, lo que el mundo mueve detrás de los corazones que no quieren convertirse a Cristo, sino que quieren vivir su vida de pecado. Y yo no quisiera que fuéramos amenazados, pero esas cosas nos hacen caer en cuenta de que nuestro llamado es real y de que el mundo amenaza. En el 2000, sigo con un ejemplo más personal para no tocar ejemplos de otras personas. Yo recuerdo que en el laboratorio donde trabajaba alguien me dijo algo tan sencillo como el trabajo. Un encuentro en Bogotá, dijo, no vaya a decir que usted es cristiano. Yo le dije, ¿por qué? Es un encuentro nacional, porque la última vez el que dijo que era cristiano en un evento de esto nacional, el gerente nacional lo sacó enfrente de todos y se burló de él. Y le dije, pues yo no soy tonto de decir yo soy cristiano, búrlese de mí. Eso no se trata. No voy a buscar problemas sin tenerlos. Pero si me va a preguntar no lo voy a negar. Le dije yo, espero no negarlo. Así se burlen de mí. Hermanos, burla, ataques, amenazas, y muchas veces esas amenazas no se concretan, solo se quedan en eso, en amenazas. Así fue con Nehemías. Y a veces nosotros nos sentimos amenazados por perder un trabajo, una amistad, una relación, una comodidad en el mundo y ya soltamos lo que estamos haciendo para el Señor, en lo personal, en lo familiar, en lo eclesiástico. No, esas amenazas externas necesitan protección. ¿Y cuál es la primera acción para proteger esas amenazas externas? Voy a saltarme mi bosquejo yo mismo. Esa es la particularidad de cuando usted tiene el bosquejo para usted. Nadie se lo conoce, solo los hermanos que predican, se los envié. La protección es con oración ferviente y vigilancia valiente. Así se protege la obra del Señor. El versículo del capítulo 4, versículo 4 dice: Dios nuestro, escucha cómo nos menosprecian y haz que su menosprecio recaiga sobre ellos, que sean el botín de quienes se los llevan cautivos.
no pases por alto su maldad, ni perdones su pecado, pues se enfurecen contra nosotros al ver que estamos reconstruyendo. Estamos restaurando una vida, estoy restaurando mi vida, estoy restaurando, en el caso de ellos, una muralla. Hemos reconstruido, le decía Nehemías a Dios, la muralla hasta la mitad de su altura. Casi hemos terminado la obra porque tu pueblo tiene ánimo para restaurarla. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Nehemías? Deténlos de alguna manera, Señor, porque hemos tenido ánimo hasta acá, y que no se pierda el ánimo del pueblo por las amenazas externas. Ya vamos a hablar eso de la debilidad interna rápidamente. Yo puedo dar testimonio de eso, así como hablé de ciertas cosas, vuelvo a mí porque a veces te menciono muchos ejemplos fuera de mí, y eso hace que pareciera que estuviera involucrando a las personas para no involucrarme en el tema. Pero en este aspecto lo puedo decir con toda sinceridad, no para ufanarme, sino para reconocer en el Señor que yo he dejado muchas cosas a la mitad. Hay muchas murallas que dejamos a la mitad. Hay una carrera que dejé a la mitad. Hay otra carrera también que dejé en el primer semestre. Por eso hasta que estoy terminando, la quiero terminar hasta el final. ¿Por qué dejamos las cosas a la mitad? Porque nos desanimamos y las amenazas externas violentas contra nosotros, dice, ay, no, ¿para qué me mato tanto? Para tomar riesgos, mejor lo dejo así. Los cristianos deberían ser, si están seguros de que Dios los dirigió a algo, los primeros que lo que inician, lo terminan porque saben que fueron mandados por el Señor. Amén. Deberíamos ser así. Se protege orando al Señor para que Dios actúe, pero también se protege pidiendo ánimo. Mira el capítulo 3, por todos lados está orando Nehemías, versículo 19. Vamos a ver si lo copié bien. Hay bastantes citas y a veces me confundo. Capítulo 3, no, capítulo 5, versículo 19. Dice, cada día se mataban sí, 19, capítulo 5, versículo 19. Dios mío, te ruego que no te olvides de mí, con lo que empezamos el sermón hoy, ni de todo lo que he hecho por este pueblo. Y salte al capítulo 6, versículo 9. Y es que nuestros enemigos querían amedrantarnos y desanimarnos para que no termináramos la obra de restauración. En últimas es, ¿por qué oraba Nehemías? Porque las amenazas externas tienden a desanimar internamente el corazón. Miren, hermanos, usted está orando por la conversión de su esposo, de su esposa, está orando por la conversión de sus hijos, por un problema que tiene, y usted ve que las cosas se ponen peor. Lo veíamos con Moisés, es cuando más tiene que orar, porque las amenazas externas tienden a producir desfallecimiento interno. Esa es la mejor forma. Y vigilar valientemente. ¿Qué quiere decir eso? Lo puede usted ver, eso sí se lo dejo para que ustedes lo estudien si quieren apuntarlo. Armando, capítulo 4, no Armando, capítulo 4, lo que hizo Nehemías fue armar a todos los habitantes del lugar. Lea todo el capítulo 4, especialmente del versículo 13 al 22, y se dará cuenta que cuando dije Armando, me acordé de un amigo que se llama Armando, y esto no es armando el amigo, sino armando a la gente. ¿Qué quiere decir esto? Que incluso los que no construyen estén listos para la batalla. ¿Cuáles son las armas de nosotros como cristianos? ¿Cuáles son las armas de nuestra milicia? Son espirituales, no son carnales, y poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, dice la Biblia, ¿cierto? Esas fortalezas no son espíritus demoníacos que estén en el aire, ahí son pensamientos y estructuras ideológicas en las cabezas, nuestras y de otros, que se destruyen por la verdad de la primera arma de todos, que es la espada de dos filos, la espada del Espíritu, ¿que es qué? Dígalo con ánimo. La palabra de Dios. Si queremos hacer algo y queremos que la iglesia nos ayude en eso, o que la demás gente nos ayude, armemos a todos, ya no con espadas, sino con la palabra de Dios, para que estén vigilantes frente a lo que el enemigo quiera traer. Y la otra arma, solo hablemos de esas dos fundamentales que todas las podemos desarrollar, paralela al estudio de la palabra. ¿Cuál es? Que ya la hemos venido hablando. La oración. Que todos oren, que todos lean su palabra y que todos estén vigilantes frente a lo que el mundo está haciendo para dañar la obra que estamos desarrollando en Cristo.
Esa es la forma de proteger frente a los ataques externos. Pero ¿cuáles eran las debilidades internas de las cuales también tenían que protegerse? Las voy a resumir así: queja y abuso. Abuso como aprovechamiento de los otros. Queja. Ellos se quejaron por la situación como el pueblo de Moisés, capítulo 4, versículo 10. Como el pueblo en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Nehemías también se quejaron. Dice el versículo 10, capítulo 4. Luego la gente de Judá nos dijo: los que limpian los escombros ya están cansados, hay tanto que limpiar que no podemos seguir reconstruyendo. Ya se estaban quejando, ya se estaban desanimando. Es mucho trabajo, es mucha dificultad, es muy terrible el asunto. Pero más tremendo todavía, de acuerdo a todo el capítulo 5, lo puede leer usted en su casa, era el abuso entre los mismos del pueblo que se suponía que era de Dios. Tenemos enemigos externos, pero también enemigos internos que son nuestras propias debilidades. ¿Qué estaba pasando? Resumo: los que tenían poco dinero buscaban dinero para su sustento y le prestaban a otros que tenían más recursos, y los otros les cobraban intereses. Ahí en la Reina Valera y en otras versiones bíblicas aparece la palabra usura, al menos en el título. Usura hoy para nuestro contexto moderno es cobrar un interés más alto del autorizado por la ley. ¿El autorizado en Colombia cuál es? ¿El 4%? ¿Cuánto es el interés legal que se puede cobrar por prestar un dinero? ¿Hasta el 4%? ¿Algún banquero por aquí, administrador de empresas? ¿No recuerdan? Creo que es el 4% máximo. El 10% está mal, ¿cierto? Ya cuando dice uno me prestó al 10%, ¿qué dice la gente? Usura, usurero. ¿Ninguno de ustedes ha prestado al 10%? ¿O han pedido prestado al 10%? Según la ley es usura. Al 20%, hay gente que está prestando al 20%, lo he sabido, recontra usurero. Pero para los términos bíblicos, que el pueblo de Dios no se cobrara ni el 10 ni el 20, sino que se cobrara cualquier tipo de interés por lo que se prestaban, era usura, era abuso, porque Dios le dijo: entre ustedes no se van a pedir intereses. Y los que estaban quedándose pobres, estaban quedando pobres porque les cobraban tal intereses que tenían que vender hasta sus esposas. Lea todo el capítulo 5 en su casa y se dará cuenta. Como esclavas para poderle pagar a los otros. Y así, ¿cómo se reconstruye un muro externo frente a una ciudad que internamente se está comiendo a sí misma? Lo pongo así: iglesia, ni siquiera por el templo que lo reconstruyamos, sino que como iglesia, más que reconstruir un templo, tengamos muchas actividades, realicemos muchas campañas evangelísticas, hagamos muchas actividades internas como iglesia, tengamos muchos programas y desarrollemos muchas actividades. Pero internamente entre nosotros no nos amamos ni nos ayudamos, y cuando alguno está en dificultad, en vez de ayudarlo, lo acabamos de hundir más. De nada sirven las actividades, de nada sirve el templo lujoso, de nada sirve reconstruir un muro si adentro la gente se está destruyendo dentro de sí misma. De nada sirve tener fachada. Hace un tiempo escuchaba un término: familia tipo Facebook, ¿no? Se reúnen y todo el mundo, ¡ay! La foto para el Facebook. Todos contentos, y cuando llegan a la casa, ¿qué pasó con usted? ¡Ay! Conflictos terribles. Las fotos no dicen lo que pasa internamente. Cuidado, hermanos, porque por hacer actividades y la obra del Señor y luchar contra las amenazas externas, podemos estar siendo destruidos por nuestras debilidades internas, tentaciones, pecados consentidos, vidas alejadas del Señor. ¿Eso cómo se vence? Obviamente también con oración, pero especialmente lo vencieron trabajando y dando y arriesgando. ¿Qué fue lo que hizo Nehemías? Los concientizó fervientemente y dio un ejemplo valiente. ¿Qué hizo Nehemías? En el capítulo 5 los concientizó y les explicó: ¿cómo ustedes, que saben que sufrimos porque los otros pueblos nos conquistaron y esclavizaron, se están esclavizando entre ustedes mismos por dinero? Y les explicó y los concientizó con fervor y les dio un ejemplo valiente. ¿Qué ejemplo dio él? Trabajó, dio él mismo su sustento, no
pidió que lo sostuvieran siendo funcionario del rey, sino que él ayudó al sostenimiento de la obra. Hay una digresión ahí, una cuestión salida del tiempo en uno de los capítulos donde él habla que duró 12 años sin cobrar sueldo como funcionario del rey. Pues realmente el muro no se construyó sino en 52 días, pero ahí, como él escribe mucho tiempo después, recuerda: yo toda la vida que he servido acá, he servido sin esperar enriquecerme por el servicio que doy. Más bien yo puse de mi dinero, y la gente que venía aquí a trabajar conmigo, yo le ponía lo de su sustento para que trabajara conmigo. Entonces hay que dar ejemplo, entonces hay que concientizar a la gente, porque ¿sabe algo? Cuando estamos haciendo algo para el Señor y vemos que la gente internamente está caminando lejos del Señor, uno regaña, uno reprende, uno exhorta, uno llama la atención individualmente y colectivamente, pero uno tiene que primero dar ejemplo. Ayer estaba en un chat de Naimars, que abrieron un chat pastoral sobre el discipulado. Antes me había preguntado por ahí el que lidera en Venezuela, porque yo también voté por el tema, entonces me preguntó, yo lo conocía, o lo distingo por ahí por las redes. Y colocamos una cantidad de cosas para discipular y que la iglesia crezca en Cristo, pero uno colocó: ¿y si hacemos todo eso y no damos ejemplo? ¿De qué sirve? De que le digamos a la gente: ámense, y no mostramos amor. De que digamos a la gente: sacrifíquese, esfuércese, ponga de su dinero y de su esfuerzo para servir a la obra del Señor, y nosotros no nos mandamos la mano al bolsillo. ¿De qué sirve? Y aquí no queremos el dinero de nadie en esta iglesia, y espero que en ninguna. Queremos es el corazón de la gente para el Señor, lo cual hace que la gente aporte su dinero. Pero no queremos el dinero, queremos el corazón caminando con el Señor. Pero nosotros tenemos que dar ejemplo si queremos que se rompan esas debilidades internas. Por favor, piense en usted como líder de su casa, y piense que si quiere que las personas dejen de estar tentadas y sucumbiendo al pecado y haciendo que todo lo que se hace no tenga resultado, el primero que debe dar ejemplo es usted. Soy yo. Así lo hizo Nehemías. Entonces, oración, ánimo, les dio ánimo también. Cuando los concientizó fue lógico, fue imperativo, les dio orden, dio ejemplo, se arriesgó él mismo, trabajó, él se arriesgó su propia vida. En un momento determinado, en el capítulo 6, las amenazas fueron tan fuertes que le dijeron: no salga porque lo van a matar. Él dijo, como Pablo lo dijo cuando fue a Jerusalén: yo estoy dispuesto hasta morir por Cristo. Él dijo: no voy a dejar de salir, porque un hombre como yo, dijo él, no era que estuviera orgulloso ni fuera engreído, sino que dijo: yo soy representante de todo el pueblo, de la obra del Señor. Si yo me quedo aquí guardado y no salgo, el pueblo se desanima y todo se echa para atrás. Así que un hombre como yo no se puede quedar metido, tiene que salir, así lo maten. Y salió, y no lo mataron, gracias al Señor. A veces la historia es que sí lo matan, ¿no? Lea usted Hebreos 11. Pero cuando los matan, incluso su sangre cae en tierra fértil, los creyentes agarran ánimo para predicar más el evangelio y hacer más la obra del Señor. ¿Hasta dónde está dispuesto usted por servir al Señor? Es el punto número 2, protección, en proteger la obra que Dios le ha encargado, con oración ferviente, con vigilancia valiente, con concientización ferviente, con ejemplo valiente de ataques externos y debilidades internas. ¿Hasta dónde está dispuesto a que lo organicen o a organizar, a proteger la obra del Señor? Y esto último es más cortico, lea conmigo por favor capítulo 7. Fíjese que resumimos todos esos capítulos. Versículo 1. Nehemías 7:1 dice: cuando terminamos, usted lee antesito que fueron 52 días, ya terminamos de construir la muralla. Cuando terminamos de reconstruir la muralla y colocamos las puertas, designamos, resalte y designamos, a los porteros, cantores y levitas. Además escogí, dice Nehemías, a mi hermano Hananí y a Hananías, un hombre recto y temeroso de Dios como ningún otro, que era jefe de la fortaleza de Jerusalén, y les dije: las puertas de Jerusalén no deben abrirse antes de que el sol caliente. Aunque haya gente que quiera entrar, cierre bien las puertas y corran los cerrojos. Esto es hermoso. Recuerden que lo que le dijeron a Nehemías es: los muros están caídos y las puertas destruidas con fuego. Ahora están cargando a gente que cuide las puertas. Ya estaban levantadas. Verso 3 todavía: luego de entre los que vivían en Jerusalén, escogí guardias para que vigilaran por turnos al frente de sus casas. Y esta decisión la tomé porque nuestra ciudad estaba muy
extendida pero poco habitada, pues muchas casas todavía no se habían reconstruido. Verso 5, entonces el Señor me llevó, mire que era por dirección de Dios, a reunir a los nobles y a los oficiales y al pueblo en general para que fueran empadronados según su genealogía. Hallé el libro genealógico de los israelitas que habían vuelto antes y allí encontré anotados los siguientes nombres y la lista de la gente que Nabucodonosor había llevado cautiva a Babilonia y que ahora volvían a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Del versículo 7 en adelante usted puede leer esa lista en su casa, que también aparece en Esdras capítulo 2 versículo 1 en adelante. ¿Qué hizo ahí? Si la obra tiene que continuar, hay que designar. Mi mayor tristeza es que una iglesia se acabe porque no se formaron líderes dentro de la iglesia para que algunos al menos sostengan la iglesia mientras llega alguien que pastoree, o haya alguien dentro de los líderes de la iglesia para que pastoree. Eso es triste. Le iba a colocar a este punto no designación sino delegación, pero como ya aparece la palabra que designó, le puse designación en la Reina Valera contemporánea. Pero ¿esto qué quiere decir? Dejar a gente que siga haciendo lo que hicimos mientras trabajamos. ¿Qué hicieron? Protegieron. Tuvo que seguir dejando guardias. Tuvo que seguir dejando gente que si continuara la obra, ahora ya para seguirla protegiendo y que avance en el tiempo. ¿Por qué? Porque siempre van a ser otros los que lleven más allá lo que nosotros hemos hecho. Y nosotros tenemos que buscar personas que continúen lo que hemos realizado. Yo no me voy a quedar toda la vida en esta iglesia. Puede ser toda mi vida, si el Señor así lo manda, pero no toda la vida de la iglesia, si la iglesia va más allá de mis años de vida, o si el Señor me quiere mover de esta congregación. Y sea que me muera o que me vaya, tiene que quedar otro que esté pastoreando. Usted no va a estar todo el tiempo en ese ministerio, en ese trabajo, en esa función, con esa gente. Usted tiene que levantar personas que también se encarguen. Después de 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 1, viene 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 2. En el 1 dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y después, ¿qué dice? Encarga a hombres fieles que sean idóneos para que hablen o enseñen también a otros. O si no, ¿para qué tanto esfuerzo? ¿No es que esto no es mi obra? ¿No dura mientras yo vivo? ¿O mientras yo estoy en un lugar? ¿O mientras tengo una función? Esta es la obra del Señor y tiene que continuar. Tiene que seguir otros con la obra. Y yo tengo que siempre tener esa visión transgeneracional de la extensión del reino de Cristo. Recuerden, al final de todo esto lo hacemos porque queremos que Cristo sea conocido, la gente sea convertida, pero Él lo hace a través de gente convertida. Así que tengo que preparar gente y designar personas para ello. ¿Personas de qué tipo? Verdaderamente que sean ejemplo, íntegros y espirituales. El versículo de Dios dice que Hananías era un hombre recto y temeroso de Dios. Me hace acordar de Hechos capítulo 6, donde dice que los diáconos que fueron designados eran varones llenos del Espíritu Santo. En conclusión, vivir bajo la gracia de Dios también implica esforzarnos con el poder de la gracia de Dios que Él nos da. Para todo lo que el Señor nos mande hacer, hacerlo organizadamente, protegiendo la obra de Dios en su pueblo, porque es su pueblo, no el mío, y delegando, designando personas para que continúen esa obra. Cristo demanda que trabajemos diligentemente en su reino. Pero como todo esto parece demasiado práctico y pareciera que es un sermón no muy profundo doctrinalmente hablando, tengo que decirle que por favor lea Filipenses capítulo 2 en su casa y ojalá ponga la canción que estábamos cantando ahorita, ¿cierto? Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Al final todo lo que usted haga, si lo hace para el Señor, es para mostrar a Cristo y para tener oportunidades de predicar a Cristo y que Cristo sea conocido. Amén. Se puede organizar mucho, proteger mucho lo que hace y designar gente que siga y no hacerlo en el nombre de Cristo. Recuerdo la frase del pastor Miguel Núñez que dijo: usted puede hacer todo lo que se hace en una iglesia y tener éxito según el mundo sin creer en Cristo. Porque usted puede ser muy organizado, puede hacer las cosas bien hechas,
hacer todo logísticamente hablando, organizacionalmente hablando también, que tenga una hermosísima iglesia, entre comillas, y no predicar el evangelio de Jesucristo y no seguir a Cristo. Así que no se les olvide este pedacito, ¿no? Porque como este sermón es más práctico, porque es para ejecutar, recuerde que nuestra consigna es, como iglesia, amar a Dios. ¿Qué más? Perdón, conocer a Dios, que se implica amarlo, amar al prójimo, servir al mundo. Si conocemos y amamos al Señor, nos amamos entre nosotros y a los demás y servimos a los demás. Y este sermón va dentro de la serie del servicio. Por eso es que no se ve tan profundo en la relación con Dios por medio de Cristo, en el conocerlo. Pero es consecuencia de conocer al Señor. Ahora, si usted hace todo esto y no conoce al Señor, mejor no haga nada, se va a ir para el infierno. Mejor quédese con Cristo y espera que se convierta. Para los que nos estén viendo por internet. Pero si realmente hace lo que sea, como el ladrón en la cruz, solamente lo único que hace es decir: Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Algo tan insignificante como esa oración es más grande que construir un imperio en esta tierra, porque lo hizo por la fe en Cristo Jesús como su Salvador. Así que esta es la otra buena nueva. Lo que usted haga, por pequeño que sea al mundo, a la iglesia y a sus propios ojos, si lo hace por causa del Señor, tiene gran recompensa, porque la recompensa la tiene en Cristo, que le dio salvación y vida eterna. Cristo mismo lo está esperando para decirle: venid a mí, benditos de mi Padre. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Póngase sobre sus pies, por favor, conmigo en esta mañana para orar. Cristo demanda, ni siquiera pide, ordena que trabajemos diligentemente en su reino. La pereza no cabe en el reino de los cielos. Señor, haznos diligentes siervos. Al fin y al cabo seremos siervos inútiles, en el sentido como el mismo Cristo lo expresó. Solo haremos lo que se nos ordenó hacer. Nuestra utilidad está en lo que Cristo hace a través de nosotros y no en lo que el mundo piense o lo que nosotros creamos que debemos hacer según nuestras fuerzas. Pero si queremos ser útilmente usados por ti, si esa redundancia cabe, queremos ser totalmente usados por ti, queremos ser verdaderamente usados por ti para tu reino. Y te pido de una manera especial, ahora que estamos orando para finalizar este sermón, que nos quites de la mente que solo servimos o hacemos tu obra cuando solo oficialmente somos nombrados dentro de un cargo o dentro de un título o una función en la iglesia. Trabajando, si lo hacemos para tu gloria y damos testimonio de Cristo, podemos extender tu reino, estamos haciendo tu obra. Lo mismo estudiando, lo mismo haciendo familia, lo mismo aún recreándonos, haciendo amistades, generando familia, haciendo conexiones. Somos instrumentos de tu reino las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 12 meses del año, Señor. Úsanos para tu gloria. Ayúdanos a tomar nuestra cruz para seguirte a ti, Señor, que ya moriste por nosotros en la cruz tuya, que era pagar por nuestros pecados. Ahora nuestra cruz es hacer lo que vimos que hizo Nehemías. Le costó, le tocó orar, porque le tocó renunciar a sus privilegios, aún a sus privilegios económicos, aún a sus satisfacciones y comodidades. Tuvo que crucificar sus deseos de reconocimiento público, porque no se lo reconocían como él seguramente lo hubiera querido. Tuvo que renunciar a muchas cosas y arriesgar su vida, a estar tranquilo. Tuvo hasta que disponerse para que lo mataran con tal de hacer tu obra. Y era solo construir un muro, para la época muy importante, pero para nuestra época, oh Santo Señor, aún construir un muro, lo que tú nos mandes, si lo hacemos en el nombre de Cristo, mostrando a Cristo y predicando a Cristo, estaremos extendiendo el reino de Cristo. Para nuestra época todo tiene importancia, además de ese muro de Jerusalén. Reconstruye nuestras vidas, Señor. Enséñanos a reconstruir las vidas nuestras primero, los muros o las murallas de nuestra vida en oración, los muros o las murallas de la vida de otros en discipulado, en acompañamiento, en consejería, los muros, las murallas de la iglesia en servicio, en participación, en apoyo a la obra de tu reino, Señor. Enséñanos a ser fieles al servicio de tu obra, que realmente la pereza, el desánimo, la apatía,
la rebeldía, la comodidad y todas esas cosas que no solo nos impiden pensar y planear en servirte, sino realmente hacerlo y concretarlo, se ha echado de nuestra vida, Señor. Y aquí hay una petición especial conforme cerraba el sermón, que ninguno de los que nos han oído, de los que estamos presentes o de los que estén por internet ahora o luego, lleguen a pensar que podemos hacer algo sin Cristo o sin confiar en Él para nuestra salvación eterna. Porque Él mismo lo dijo, que sin Él, o lejos de Él, o desarraigados de Él, o desprendidos de Él, nada podemos hacer. Es por la confianza en Cristo, es por la obra de Cristo que ahora servimos y tiene repercusiones verdaderas y eternas lo que hagamos en su nombre. Así que enséñanos y recuérdanos, Señor, que primero tenemos que venir a Cristo por su gracia para que luego su gracia nos esfuerce en gratitud por la obra salvadora que nos dio. Te damos la gloria, te bendecimos, te damos toda la alabanza en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga.